escritura, agrégalo en tu lista. Mateo, capítulo 24, 36 al 43. Mucho se está hablando de muchas cosas. Podemos ver todo tipo de temáticas que están surgiendo con respecto al futuro después de esta pandemia. Pero yo quiero concentrarme en algo específico en esta mañana. Les quiero hablarte un poco de la dualidad de esta pandemia. Y quiero hablarte acerca de algo que nos recuerda Jesús en Mateo, que son los días de Noé. Por eso la prédica la titulé Los días de Noé. ¿Sabes? Podemos ver desde varios lados, ¿sí?, el evento del gran diluvio universal. Podemos hablar de muchas cosas que sucedieron, que están documentadas en el libro de Génesis, y que también a lo largo de la historia se han tratado de reunir distintos eventos, distintas pruebas históricas, etcétera. Pero hoy quiero enfocarme solo en un aspecto del evento impresionante del diluvio universal en los tiempos de Noé, y quiero hablar acerca de esta dualidad que vemos en la catástrofe del diluvio. Un aspecto negativo, pero también por otro lado un aspecto positivo en el contexto del mismo evento. Hay un evento madre, un evento superior, que es ese gran diluvio, pero por otro lado hay un evento negativo que está sucediendo, y hay también por otro lado otro evento, una circunstancia positiva en una misma situación. Entonces, mientras muchos están perdiéndose en esta historia trágica, por otro lado, otros están siendo rescatados y tienen una enorme esperanza. Así que quiero hablar de los días de Noé. Vamos a leer el libro de Mateo 24, 36 al 43. Jesús está hablando aquí, y esto está documentado por el evangelista Mateo. Y él trata de hablar en primera persona como si fuera Jesús, ¿no? Son palabras que Jesús dijo, documentadas, y entonces dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, ¿sí?, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro quitado. Dejado. Habrá dos mujeres que estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así que vamos a hablar de los días de Noé y de esta dualidad que vemos. En primer lugar, quiero hablar sobre el caos universal, ¿sí?, que es evidente. La ciencia está completamente conmovida por esta realidad del universo, ¿sí?, y esta realidad de una ley que aparentemente todo lo deteriora. Y todo sistema en el universo parece estar dirigido por leyes que destrozan, que deterioran o que llevan a un desorden, a un caos. Naturalmente, los sistemas se degradan, envejecen, colapsan, a veces para dar paso a quizás nuevos sistemas, a una nueva era, a un nuevo tiempo. Esto sucede en la naturaleza, sucede en las relaciones humanas, sucede en los sistemas de gobierno, también sucede en la economía, sucede en la ciencia misma. Pero aún así, siempre existen organismos que sobreviven al caos, al desorden, que se superan a sí mismos y superan aún esta ley universal del desorden, de caos, de colapsos. Miremos al hombre como un organismo, como ha sobrevivido, y no solamente ha sobrevivido, sino que el hombre ha progresado a lo largo de la historia, adaptándose y reinventándose una y otra vez. En el mundo parecen colapsar las economías, las industrias, la salud, pero en estos tiempos, aún así, aunque se habla de que la economía va a sufrir terribles dificultades, de las graves problemáticas económicas sociales, aún así hay gente que está reinventándose y hay gente que está saliendo adelante en estas circunstancias. Entonces podemos encontrar dentro del caos orden, y esto es algo maravilloso. Mientras todo parece colapsar, otros sectores crecen,
Pero no solamente sobreviven, iglesia, crecen, se reinventan, prosperan, les está yendo mejor que antes. Noé es un ejemplo de este tipo de organismos cuando todo colapsa a su alrededor, se mantiene aún así en caos, pero dentro, o sea, rodeado de caos, pero dentro de un orden. Esta es su arca. El arca representa el orden para Noé, su familia y todo lo que lo rodea. Dentro del orden, del diseño que el Señor le ordenó, que el Señor le dio para esa arca, hay propósito, hay posibilidad de progresar, de crecer, de avanzar. Y esto es algo maravilloso, rodeado de caos, de destrucción. Sin embargo, ahí hay un arca que trae orden, que trae esperanza a su vida. Esto es algo maravilloso. Poder encontrar orden en medio del caos. Es un ejemplo precioso que tenemos en la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero que rescatemos, que pienses en esto durante estas reflexiones que vamos a ver sobre los días de Noé. Estaba leyendo sobre el bicampeón mundial de karate, Antonio Díaz, venezolano. ¿Sabes? Él estaba entrenándose para participar en las Olimpiadas de Japón ahora, pero de repente en marzo en Venezuela se decreta la cuarentena obligatoria y él se ve obligado a cerrar su, como ellos le llaman, su dojo, ¿sí? su, digamos, lugar de entrenamiento. Pero uno dice, bueno, serán unos días, pero rápidamente Antonio se dio cuenta de que no iba a ser poco tiempo, que esto iba a extenderse en el tiempo. Entonces iba a tener la necesidad de reinventar su empresa, su negocio, de adaptarse a estos cambios que venían. Entonces él reordenó su empresa, su gimnasio, hacia una nueva dirección. Y obviamente con la ayuda de todos sus socios, él comenzó a dar clases a través de Zoom en vivo y comenzó a reinventar toda su empresa. Y obviamente en su empresa él tiene varias familias que trabajan con él, otros instructores de karate, etcétera, que se habían quedado sin trabajo, que iban a estar más de 2 o 3 meses sin poder adquirir ninguna ganancia, sin tener ingresos. Pero a través de esta reinvención, de este reorden que él trajo a su empresa, él no solamente logró sostenerse y sostener sus empleados, su familia, sino que hasta sus propios empleados progresaron y su club no solamente se sostuvo, sino que avanzó, prosperó en gran manera y sin medidas, sin límites. Ahora no solamente él tenía alumnos de la ciudad, sino que ahora también tiene personas de otras partes del mundo que le conocen, que conocen su trayectoria y ahora tienen la oportunidad de participar de sus clases a través de Zoom. Y esto es una enorme bendición, una enorme etapa de crecimiento. Él dice, siempre había sido reacio al tema de lo online, al tema de las clases a través de online, pero me estoy dando cuenta de que esto va a ser una nueva realidad en el mundo. Estaba leyendo también acerca de Luz Briceño. Esta es una diseñadora chilena de moda y hace un tiempo ella comenzó a ver maneras de diseñar textiles con propiedades antibacterianas. Y a través del bronce, ella comenzó a diseñar este tipo de textiles. De repente viene la pandemia. Entonces comienzan a fabricar barbijos con textil hecho, ¿sí?, con partículas de cobre. Y este mineral, el cobre, es antibacterial. Está comprobado que los microorganismos no pueden sobrevivir más de 4 horas en la base, ¿no es cierto?, en el material del cobre. Esta persona, Luis Briceño, no solamente está reinventándose, sino que ahora ha hecho una nueva empresa internacional con la colaboración de otras bioquímicos y otras personas en el mundo, y ha hecho una empresa que está siendo próspera en esta etapa tan difícil. Y es maravilloso ver cómo es cierto que miles de empresas que están cerrando, hay personas que lo están perdiendo todo, y esto es terrible, ¿amén? Esto es terrible, pero por otro lado, vemos cómo hay personas que a pesar de esto, en vez de sucumbir, en vez de hundirse, buscan la forma de ordenar sus finanzas, la forma de ordenar sus empresas, la forma de redirigir sus vidas hacia el progreso. Mientras muchos sucumben en estos tiempos, otros están no solo zafando, sino creciendo económicamente. Ha pasado en la iglesia.
He escuchado testimonios en nuestro compañerismo, hermanos, pastores que están predicando y de repente, sí, a través del canal de YouTube o sus reuniones en Zoom, comienzan a participar familiares. Pastor Luis Morales me contaba que esta pandemia fue una bendición para su vida porque a través de las reuniones en Zoom, él ahora está pudiendo predicarle a familiares que no estaban yendo a la iglesia, que no estaban salvos. Él está pudiendo tener reuniones hogareñas desde Paraguay con su familia en Santa Fe y les predica y oran y está enseñándoles para que después de esta pandemia ellos busquen la iglesia, se congreguen. ¿Sabes? Esto es una bendición. Y lejos de sucumbir, lejos de caer, estamos viendo cómo también tenemos herramientas, iglesia, tenemos maneras de avanzar, de progresar. Esto es algo maravilloso. Por un lado, personas que sucumben, pero por otro lado, y es triste verlo, ¿eh? No puedo dejar de mencionar que es terrible ver personas que no encuentran recursos, no encuentran manera de salir adelante. Esto es terrible. Pero por otro lado es inspirador y es maravilloso ver personas, ver pastores, ver hermanos, ver empresarios, ver personas que progresan, que avanzan. Es interesante ver cómo el evento del gran diluvio pone en nuestra imaginación esto. Escucha. Escucha, iglesia, imagínate conmigo. Por un lado, en la historia del diluvio vemos personas, la gran multitud de personas que nunca creyeron el mensaje de Noé. Y no solo que no creyeron, iglesia, sino que se burlaban de él. Que lo veían como una idiotez, como una estupidez, como una ignorancia, como algo bruto. No seas bruto, Noé. No seas bruto. ¿Cómo va a llover? En una región donde nunca hubo inundaciones, donde no había registros de relatos históricos sobre inundaciones, nunca había llovido. ¿Qué estás hablando? No seas bruto, Noé. Es interesante, no solo que no le creían, sino que lo tenían por un bruto, por un tonto. Jesús dice en nuestro texto, no creyeron hasta que vieron el agua venir sobre ellos. Pero quiero que sepas algo. Cuando el agua ya te está viniendo encima, es demasiado tarde. Los mares, los ríos desbordaron por todos lados. Las corrientes arrasaron con todo como un inmenso tsunami universal. Un caos impresionante arrasó con todo. Cuando lo vieron venir, era tarde. Pero dentro de esta imagen caótica, destructiva, terrible, por otro lado tenemos una imagen diferente. Tenemos una circunstancia global, universal que está sucediendo y vemos esta dualidad. El terrible caos, destrucción, pero por otro lado tenemos la imagen del arca. Movida, sacudida por todos lados, por esas mareas inmensas de aguas, golpeada, sí, sacudida, sí, parece que tambalea, parece que se hunde, pero ahí está el arca. La imagen del arca, sobreviviendo, sosteniéndose a flote, en medio del terrible caos, de ese tsunami universal que todo lo destruyó. Vemos a Noé y su familia dentro del arca. Imagínate, es cierto. Son sacudidos de acá para allá, pero están dentro del arca. Y afuera el caos y adentro la esperanza, el orden, la posibilidad de volver a empezar, la oportunidad de comenzar de nuevo. Y de eso se trata la historia de Noé. Y el enfoque que quiero darles esta mañana para que pienses en esto, amigo, amigo. Que hay esperanza y hay oportunidad de volver a empezar. Vemos a Noé y a su familia cumpliendo el propósito de Dios dentro del diseño del arca que Dios había dado a Noé. Esto es algo maravilloso. Tienes una promesa de un nuevo comienzo en esta historia. Cuando Jesús habla de Noé y habla de la venida del Hijo del Hombre y habla de su regreso, también Él nos está hablando de una dualidad. Un evento universal que va a impactar toda la humanidad, pero dos circunstancias dentro de un mismo evento. Unos se perderán, o unos se quedarán. Otros serán tomados, serán arrebatados al cielo por el Señor. Tienes una promesa de un nuevo comienzo, iglesia. Aunque vemos caos afuera, caos político,
caos económico, caos social, aunque vemos todo tipo de circunstancias. No quiero que olvides que aunque estamos rodeados de un desorden universal hoy, también dentro del arca que Dios nos ha dado hay un orden sobrenatural, dentro del propósito de Dios, dentro del diseño de Dios, dentro del plan de Dios, dentro de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Si tú permaneces en este orden, si tú permaneces y sigues adelante, iglesia, dentro del diseño, el orden que Dios nos ha dado, sabes, podemos estar en un lugar de orden, aún rodeado de desorden. Y quiero que sigamos pensando en esto. Una y otra vez Jesús dice, venid a mí. Una y otra vez Jesús dice, sabes, yo quiero reunirte a mí, quiero reunirte conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sabes, es cierto, en el mundo tendrán aflicción, pero mírenme, yo he podido vencer el mundo, he podido vencer el terrible desorden y caos que ha venido contra mi vida. Aleluya. El Señor quiere ayudarte en esta etapa. Quiero hablar segundamente sobre el ejemplo de Noé. ¿Por qué no meditamos por un momento rápido sobre dos cosas importantes? Primero, vemos cómo Noé, gracias a obedecer, a darle jerarquía al orden de Dios en su vida, sorprendentemente, él pudo superar este tipo de evento universal catastrófico. ¿Por qué? Porque Noé fue precavido. Repite conmigo, él fue precavido. ¿Cómo fue Noé? Fue precavido. Hermano, las cosas suceden rápido. Si las puedes ver, es porque es tarde. Así de simple. Entonces tienes que estar adelantándote a lo que puede pasar. Eso quiere decir ser precavido. Según el diccionario, una persona precavida es una persona que piensa, pero no solo piensa, no estamos hablando de una filosofía, ¿no es cierto?, inútil, ¿sí? Una manera de pensar de que no produce ningún adelanto, ningún cambio en tu vida, es solo bla, 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 bla. Es como polémica en el bar, ¿se acuerdan? Ahí estaban todos reunidos, sí, hablando de todo tipo de problemas políticos, económicos, de fútbol, etcétera, sí, hablando y hablando y hablando sin generar ningún cambio. No, el Evangelio, recuerda, iglesia, ¿qué es? Es poder transformador. Así que la persona precavida como Noé no solo piensa, sino que también prepara a través de esta manera de pensar. Él prepara con antelación las cosas que va a hacer o que va a necesitar. Él se adelanta a lo que va a venir, al porvenir. Esto no es ansiedad. No estamos hablando de miedo. Estamos hablando de precaución. Estamos hablando de saber de que hay un futuro, hay cosas inciertas que llegarán y tenemos que estar preparados para esto. Una de las maneras que Noé encuentra precavidas para esperar ese futuro es mantener la orden de Dios en su vida, mantener la jerarquía de la palabra de Dios en su corazón. Esto es importante. Esto es algo que Jesús nos advierte. Que Jesús en el capítulo 24, hablando de las señales antes del fin, habla de todo tipo de falsos maestros que vendrán y que querrán suplantar la jerarquía de la palabra de Dios en tu vida por filosofías baratas, estúpidas, filosofías sin sentido. Esto es importante que entiendas. En estos tiempos, iglesia, que hay maremotos de información, que hay tsunamis de todo tipo de filosofías religiosas, etcétera, tú necesitas mantener tu corazón bajo el orden, el imperio de la palabra de Dios en tu vida. Algún imperio va a gobernar. Yo quiero animarte que seamos como Noé y dejemos que sea el imperio de la palabra de Dios el que nos gobierne. Que sea la palabra de Dios la mayor jerarquía en nuestras vidas. Tres posiciones de luz, o sea, tiene la luz de posición, que es una luz suave, bajita, tiene la luz baja, que es la luz para atrás, y siempre Dios, a través de las prédicas, a través de las profecías, a través de la iglesia, a través de nuestra relación con Él, a través del consejo de los hombres de Dios que nos rodean, a través de nuestra esposa, a través de nuestro esposo, de nuestros hijos, ¿por qué no nuestros padres? Tiene la manera de hacernos acercar una previsión. Nos dice, cuidado, mira adelante, puede pasar esto. Es como aquel que sabiendo por la historia que
Pasa un río por el medio de la ciudad y por eso la historia sabe que ese río ha desbordado varias veces y ha destruido todo. Entonces, ¿qué hace esta persona? Al saber que ese río desborda y hay riesgo de destrucción, es precavido. Entonces, no va a esperar que suceda de nuevo. Lo que hace es construir una represa para contener las aguas, para que cuando esas aguas crezcan, él prevé. O sea, él va a evitar un mal, va a conseguir un bien. Amén. Esto es un ejemplo que nos dan. Una persona precavida que se somete a la autoridad, a la orden de Dios en su vida. Jesús dice en el versículo 43, si el padre supiese que el ladrón puede venir, ¿qué haría? ¿Se acuesta a dormir tranquilo? No, velaría, velaría, no va a dejar que roben su casa. Si tú sabes que esto va a pasar, esto es ser precavido. Sabe que va a suceder, no sabe cuándo, pero él sabe, podrían robarte, podría pasar esto, sabe que podría suceder, entonces va a ser precavido. No es ansiedad, no es miedo, no es desesperación, es buscar la manera de estar preparado para cuando el río desborde. Me encantan esas escenas de películas, sí, me encantan esas escenas de película en donde siempre hay un grupo menor que tiene que enfrentar a un grupo mayor. En una película de acción, viste que hay un grupo de soldados o un grupo de, no sé, de personas que están luchando contra enemigos, ¿no es cierto?, contra un grupo más grande. Entonces, ellos tienen que prepararse porque serán atacados o tienen que atacar para vencer, pero son menos, mucho menos. Entonces, tienen que diseñar un plan para hacerlo lo más efectivo posible, tienen que ser precavidos. Entonces, arman todo tipo de estrategias para no ser derrotados. Me encantan esas escenas y cómo ellos organizan todo tipo de estrategias, de trampas, y tienen un plan perfecto para ser lo más eficaces posible. Por eso Dios trae orden a nuestras vidas. Todos en la generación de Noé recibieron la advertencia, la orden de Dios. Pero solo Noé escuchó la palabra de Dios y fue precavido al obedecer las órdenes de edificar el arca. Velar para Noé no era ansiedad, no era perder el sueño, sino que era estar atento y perseverante en vigilancia mientras edifica el arca y aguarda la lluvia. Para nosotros es lo mismo. Jesús nos dice, no tengan miedo, no tengan temor. Es posible vencer el caos del mundo. Esperemos el regreso de Jesús, viendo el ejemplo de la previsión de Noé. Entonces el ejemplo de él nos inspira a desarrollar la virtud de la previsión. Somos llamados a prever, iglesia. Por eso, amigo, amiga, la palabra de Dios nos ofrece profecías. Jesús habla acerca de eventos de los finales de los tiempos. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos conscientes y esta conciencia nos ayude a ser preventivos, ¿sí? A prever eventos que sucederán en el futuro, no lejano. Es un llamado de Dios, iglesia, a prever. Quiero cerrar con el Dios de orden. Amén. Desde los comienzos de la creación, Dios manifestó esta parte de su carácter. Orden. Génesis 1, capítulo 1. Abre ahí tu palabra, tu Biblia. Dice la palabra de Dios, Génesis 1, 1, 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Siempre digo a la iglesia, así como el mundo en el comienzo, así estábamos nosotros también cuando llegamos a Jesús. Amén. Desordenados, vacíos. Así llegamos a la iglesia. En estos tiempos, mucho se habla de no perder el control. En estos días, especialistas, pedagógicos, etcétera, hablan de que los niños mantengan cierta rutina y cierto orden en sus vidas. También hablan a las personas a que mantengan un orden alimenticio, un orden de descanso, de sueño, ejercicio, disciplinas, como la oración, etc. Ahora el apóstol Pablo nos habla acerca de la importancia del orden. El apóstol Pablo apela al carácter de Dios cuando él enseña a la iglesia de Corinto sobre la necesidad de ordenar los servicios de la iglesia, que eran un caos.
Y él dice en 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de desorden, sino de paz. La iglesia, hermano, no tiene que ser un tipo de desorden, sino un tipo de arca, un tipo de paz, que contiene y protege del desorden exterior. Tu vida, hermano, hermana, tiene que ser como un arca, que tenga la capacidad de contener al desorden que te rodea. Tu familia tiene que ser un tipo de arca. Tu casa, tu matrimonio, necesita ser un tipo de arca. En nuestra relación con Dios vamos a experimentar esa inspiración de traer orden como a nuestras vidas. Quiero cerrar con el orden en dos sentidos. Primero, la necesidad, podemos ver la necesidad, quizá, de traer orden al desorden. Este es un sentido que quiero ponerle al orden, si lo podemos pensar por un momento de esa manera. Piensa conmigo con respecto a la realidad de que quizás hemos dejado que nuestras vidas se desordenen este tiempo un poco. ¿Puede ser? Bueno, esto es buenísimo, ¿sabes? Verlo, entenderlo, verlo y poder identificarlo, esto es buenísimo porque Dios dice, yo quiero ayudarte a ordenar tu vida. Cuando un padre regularmente entra a la pieza de sus hijos y ve el desorden, ¿qué pasa? Entras a la pieza de tu hijo, además, conozco padres que ni siquiera quieren ir a la pieza de sus hijos, saben que no quieren exponerse al caos que hay en esas habitaciones. Pero bueno, cuando tú entras a la pieza de tu hijo, ¿qué encontrás? Desorden total, ¿no? Entonces empezás a identificar y empezás a darle órdenes a tu hijo. Bueno, ordena esto, ordena aquello, ordena tu ropa, ordena la media, si levanta esa ropa que está ahí tirada, por favor, lleva esos 55 platos que hay sucios abajo de la cama, lleva los 20 vasos, ¿sí? Que están ahí repartidos por toda la pieza, tira esas botellas, esos papeles, empiezas a ordenar porque es un desorden total. En el principio, dice Génesis 1, o en el principio de nuestra relación con Dios, cuando conocimos a Jesucristo, nuestras vidas estaban desordenadas. Él trajo orden. Pero la realidad dinámica de la vida muchas veces lleva que podemos perder ese orden. Especialmente en esta época. Muchos han perdido ese orden. Amigo, amiga, abre tu corazón al Espíritu Santo. Deja que el Señor te enseñe cómo poder reordenar tu vida. El segundo sentido en el que podemos ver el orden es en el sentido de dirección. O sea, palabras para guiar tu vida. Salmo 37:26. La palabra de Dios dice, por el Señor escucha esto, son ordenados los pasos del hombre. ¿Sabes? Es el Señor el que se deleita en esto, en ordenarte, o sea, en guiarte, en darte una dirección precisa, concreta en el camino en tu vida. Es interesante detectar y destacar esta mañana cómo Noé permitió que la palabra de Dios, como siempre digo, tenga esa jerarquía en su vida y ordene no solo su moralidad, sus hábitos, su tiempo, su vida espiritual, su vida práctica también, su familia, su futuro y la esperanza de que a pesar del caos imperante en todos lados, él iba a estar en un lugar protegido y avanzando. Cuando esta cuarentena finalice, quiero cerrar, cuando esta cuarentena finalice, también será una dualidad que vamos a ver. Por un lado, vamos a tener un evento universal. ¿Sí? Un evento universal, si saldremos de esta cuarentena, habrá dentro de este evento terrible de reponerse todo tipo de circunstancias, de reorden. Pero habrá también dos cosas diferentes. Habrá obviamente caos, habrá también orden. Muchos estarán con ímpetu, prósperos, listos para avanzar, para seguir adelante. Otros tendrán que intentar recuperarse y reponerse del desorden que permitieron en su vida. Piensa conmigo, ¿qué tanto habrás permitido que Dios ordene tu vida en este tiempo? Porque la realidad universal es esta. Pronto las aguas van a bajar. ¿Ok? Las aguas van a bajar. ¿Ven? Y
Cuando las aguas bajen, ¿qué vas a encontrar? ¿En qué estado va a estar tu vida espiritual? ¿Cómo van a estar tus finanzas? ¿Cómo estará tu relación con Dios? Pensemos en esto, es importante, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo más importante? ¿No? Las aguas van a bajar y tenemos mucho trabajo que hacer en él. Es importante que cuando las aguas bajen tengamos la fuerza, el ímpetu para seguir adelante. Amén, y salir con todo. Amén. Así que, iglesia, seamos precavidos. Deja que Dios ordene tus pasos y cuando las aguas bajen y finalice esta situación, estemos en condiciones, fortaleza para avanzar, para seguir adelante y ver a Dios moverse aún más poderosamente que lo ha hecho hasta ahora. Amén. Dan un aplauso a Jesús ahí donde estás. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias, Dios maravilloso. Gracias por todo lo que tú haces y harás, Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos ahí? Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y pienses por un momento en esta realidad. Quiero que te imagines de qué lado de esa dualidad vas a estar parado. La palabra de Dios tiene mucho de eso. Presenta una realidad universal y dentro de esa realidad siempre hay cierta dualidad en nosotros. Jesús dice, unos serán tomados, otros serán dejados. Eso significa que hay una decisión que tomar, hay una previsión que desarrollar en nuestras vidas y tenemos la oportunidad de prever. Aleluya. El ejemplo de Noé, su previsión. Nace, ¿sabes dónde, iglesia? En darle la jerarquía que la palabra de Dios tiene en la vida de las personas. Si tú haces eso y permite que la máxima jerarquía en tu inspiración sea la palabra de Dios, qué maravilloso será tener la capacidad